educación continua de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Chaco. Le damos gracias a todos los presentes. Realmente es un placer poder compartir este momento que ya lo fuimos gestando a partir del 11 de febrero, que fue la primera vez que me comuniqué con nuestro disertante que va a ser hoy, que es el licenciado en psicología Diego Molina, que ya lo voy a presentar, pero de una manera especial también quiero agradecer a todos los que colaboraron para que esto pueda ser posible. De una manera muy especial a Judith, que está en la parte tecnológica, que es nuestro soporte, médica pediatra, mamá con su nenito con laringitis hoy, así que eso es para destacar. Agradecemos inmensamente a Eugenia, también médica pediatra, que hizo la parte del flyer y todo eso, así que realmente muy agradecido por este apoyo de este momento. Y también quiero tomar un momentito para agradecer a todos los presentes, que son muchos colegas, muchos otros que son profesiones afines, inclusive comunidad en general que hemos compartido para que se puedan conectar. Y de manera especial también que ya dije hace un ratito, pero a una compañera mía de un curso de posgrado que hicimos de la UBA de Atención Integral Integrada de las Adolescencias, que es Diélica, que ella es del Caribe. Así que, Diélica, sé que estás ahí, te agradezco por la conexión y de una manera muy especial también a nuestro mentor del posgrado, que es el doctor Enrique Werner, que prontamente lo vamos a estar teniendo el 9 de octubre en una jornada, la primera jornada provincial de SAP Chaco de adolescencias. Así que bueno, sin más robar tiempo para esta hermosa clase, quiero presentar con ustedes, hoy va a estar a cargo la charla de suicidología al licenciado en psicología Molina Diego Iván. Él es director general de Salud Génica, que es un centro de intervenciones en suicidología de Catamarca, que es un dispositivo interdisciplinario ambulatorio para tratamientos de usuarios con disposición suicida, y actualmente es director provincial en Catamarca de políticas de prevención, promoción y abordaje comunitario de salud mental y adicciones. Es un profesional con múltiples distinciones, tanto académicas y por su trayectoria. También es autor, coordinador de muchos programas a lo largo de su carrera, de programas sobre esta temática. También vicepresidente en su momento de la Asociación Argentina de Suicidología y consultor académico, dado que es un experto en la temática. Sin querer queriendo, como dice uno, en esta fecha pudimos concretar esta reunión ya en febrero, fíjese ustedes, y bueno, también en esta semana tan importante que fue por decirlo, semana, el mes inclusive, de la concientización de esta temática. Así que bueno, él está con miles de actividades que las finaliza recién el martes, y de reunión en reunión de actividades comunitarias, charlas. Así que, Diego, te agradezco de corazón esta distinción que has tenido con nosotros, y bueno, estamos muy ansiosos de escucharte, y vayan escribiendo sus preguntas en el chat y al final vamos a estar leyéndolas para compartir con Diego. Así que todo tuyo el auditorio, Diego. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, para mí también es un placer eh, poder acompañar hoy esta formación que tienen y sobre todo que se haga desde el interior del país, ¿no? Muy interesante para nosotros tener espacios de socialización de lo que hacemos y que no se haga en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, ¿sí? En el interior también tiene muchas capacidades y muchas a veces resoluciones que son distintivas. Este, y nosotros venimos hace 15 años trabajando solamente con usuarios con disposición suicida, haciendo hace 20 años suicidología a nivel comunitario, a nivel clínico, y dedicados a esto, ¿no? Que es militar por la vida y hacer prevención del suicidio en los distintos, en las distintas instituciones donde podemos trabajar. Somos un gran equipo, somos muchos. Y bueno, como dijo recién el amigo Cristian, estuvimos toda la semana trabajando en la semana de prevención del suicidio. Es cierto, en febrero se comunicó esta persona diciendo que quería que hagamos una charla en septiembre. Digo yo, pero estamos en febrero, todavía no, yo no terminaba de sacarme la malla de la pileta. Y
y me estaba llamando para que organicemos esto, lo organizamos y de ahí tuvimos un montón de contacto para poder pensar cómo poder hablar de suicidología aplicada desde la suicidología, una disciplina inexistente, si se quiere, que no tiene una formalidad y una institucionalización de lo que poco se habla en la academia hasta hace 4 o 5 años, después de la peripandemia, digamos, después del 2021 Diego, empezó como, sí, ese escucha bajo me refieren, yo no sé si el ajá, ahí, ¿se escucha bajo ajá, o se escucha no bien? sé si está un poquito para abajo tu micrófono, no sé si por ese motivo. Ahí se escucha mejor. Ahí cuando acercás se escucha súper. Bueno, entonces ahí supongo que se escucha mejor, ¿no? Ahí, Sí, ahí sí, bueno. sí. Les decía que cuando, bueno, preparábamos esta actividad, pensarla desde la suicidología aplicada, hace 20 años, yo me formé en el primer y único curso que hubo de suicidología con la madre y el padre de la suicidología argentina, que es María Martina Casullo y Carlos Martínez, son dos personas no conocidas, olvidadas, pero que han trabajado muchísimo por lo que hoy tenemos, digamos, en el corpus de conocimientos y han sido los cimientos de quienes trabajamos en esta área, ¿no? Un área que va en crecimiento, que no está institucionalizada, insisto, y tampoco está formalizada, pero que cada vez más estamos incorporándonos dentro de las universidades. De hecho, soy codirector de los diplomados de la Facultad de Psicología referidos a promotores comunitarios para la prevención del suicidio. Desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba estamos con este trabajo hace ya unos años y haciendo el Congreso de Prevención de Suicidio, además de todas las actividades cotidianas que hacemos. Entonces, cuando pensaba en la propuesta que hacían para hablar con médicos, cuando hacían una propuesta de pensar también que podía ser abierto a la comunidad, bueno, decidí tomar algunos aspectos, algunos elementos de las generalizaciones y algunas especificaciones referidas a el ABC de lo que podríamos tener en un corpus de conocimientos como definiciones conceptuales que nos puedan ayudar a operativizar en cualquier momento nuestra labor, ya sea clínica, ya sea en prevención, ¿sí? Y que tengamos esos elementos que hoy, al menos quienes hacemos suicidología, no somos suicidólogos, hacemos suicidología, tenemos como un consenso sobre lo que sí, lo que no, hoy por hoy, ¿sí? Ha habido muchos avances en las investigaciones, algunas les voy a compartir hoy. Voy a ir como muy rápido, ¿sí? Si después, si les parece, retomamos en algún punto cuando hagamos las preguntas y vamos compartiendo con ustedes el diálogo. Voy a avanzar. Bueno, esto es nuestros trabajos, ¿sí? Nosotros tenemos un equipo de 4 psiquiatras, 6 psicólogos. Siempre lo presento al equipo porque yo soy la cara visible del equipo, director hace 15 años que soy director de Salud Génica. Tenemos Salud Génica Activa, que son actividades no remuneradas que hacemos como voluntarios en la comunidad. Tenemos una ligación directa con la Facultad de Psicología, bueno, y ahí está nuestro espacio y nuestro equipo. Y también me pareció muy valiente tener que hablar de adolescencia con gente que se ha formado y que trabaja con adolescentes. De hecho, nosotros trabajamos desde la salud mental y desde la suicidología en temas clínicos con adolescentes y también en lo que es atención primaria de la salud y algunas actividades en la comunidad de promoción de la salud mental y prevención del suicidio. Un punto importante para refrescar, y si quieren me apoyan en esto, estos 6 aspectos que son tomados de todos los libros que voy a hablar y todo lo que voy a presentar son solo libros de suicidología que nosotros utilizamos. No está nada sacado de otro libro, ¿no? No está nada sacado de otro paper, sino que todo es el atravesamiento de lo que venimos leyendo como material de 5 años a esta parte relacionados a la suicidología, a la suicidalidad, ¿sí? Cuando vemos este slide y pensamos, ¿sí? En esa caja de resonancia del adolescente, donde hay estos cambios, estas reorganizaciones, ¿sí? Donde podemos pensar que hay en estos puntos álgidos algo que se está moviendo, algo que se está reconstruyendo, resignificando, ¿sí? Y que de alguna manera el ambiente, validante o no, repercute de manera directa,
¿sí? El aparato psicoemocional interno también en la subjetividad y en la singularidad de ese trazo singular, en esa trama grupal, dígase familia, dígase escuela, dígase club, ¿sí? Se va conformando en estos cambios y reorganizaciones. Entonces, son 6 aspectos que nosotros tenemos como presentes permanentemente. Diego, tu micrófono cada vez se apaga. Bueno, ¿ahí me escuchás mejor? Poquito, Ajá. no mucho. eh, bueno, a ver. Cada vez menos, dijo uno. Bueno, ¿y ahí cómo me escuchás? Ahí mejor, ¿Sí? no tanto, pero no sé si es, A ver, dame un segundo. si sin eso, dicen algunos, ahora lo escucho perfecto, seguimos, cualquier cosa nos avisan en el chat. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos o... ¿Ahí me escuchan bien si hablo? ¿Ahí está bien? A ver, que pueden contestar en el chat, gente. Seguimos, sí, 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 dice, se escucha Sí, bien. seguimos. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Bien. Eh, cambié la ficha, así que quizás por ahí funciona mejor. Bueno, decíamos esto que es algo que ustedes deben conocer mucho mejor que yo, pero nosotros tomamos estos aspectos que son como transversales cuando tenemos que hacer la valoración de la suicidalidad, que espero que podamos llegar a ese punto, ¿sí? Algunas investigaciones más actuales y otras no tan actuales, pero que son investigaciones que han dado inicio a otras investigaciones, acá solo hemos puesto los inicios de las investigaciones, que hablan básicamente de algunas construcciones que ya la vamos a ver en algunas teorías y que hacen referencia a que las ideas de suicidio cada vez aparecen más y hay más consultas. Un 151% aumentaron las consultas de entre 15 y 16, perdón, entre 14 y 17 años en los centros de salud, referidos a conductas autolesivas y comportamientos suicidas, ¿sí? Y hay una elevada aumento en el inicio de conductas suicidas entre los 10 y los 12 años, ¿sí? Que antes esperábamos que el inicio de las conductas suicidas o autolesivas se den entre los 13 y 14 años, digamos, y un decrecimiento en el inicio y un aumento de las consultas, digamos, en lo que son las admisiones o los centros de salud de primer y segundo nivel, ¿sí? Warner y Zimmerman siguen hablando de que las personas que tienen, los adolescentes que tienen disposición suicida o conducta suicida, tienen una disminución en la autoestima, ¿sí? Hay estilos evitativos de afrontamiento, pocas capacidades resolutivas, disminuidas también. Y cuando hablamos de una teoría de la cual tenemos un consenso casi, digamos, unánime, si se quiere, hoy por hoy, una de las teorías que utilizamos dentro de la suicidología, que es la teoría interpersonal de Joyner, eh, que también propone dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver que la baja autoestima hace un odio hacia sí mismo, un rechazo hacia sí mismo, sintiendo que es una carga hacia los demás. Obviamente que yo estoy hablando solo de componentes que necesito que los tengan ahí como en su forma latente para que los pongamos en tensión en un rato. Estas son las construcciones con las que nos vamos topando, ¿sí? Las dificultades en el sentido de pertenencia, ¿sí? O el sentimiento de no pertenencia, como lo dice el autor, va a generar también el caldo de cultivo junto con la autopercepción de carga y la capacidad de suicidio de lo que podemos dar en lo que podemos decir como conductas suicidas, ¿sí? Más allá de todas estas teorías, ¿sí? De estas investigaciones que nos dicen algunas cuestiones, que tiene que ver con el ambiente invalidante, que tiene que ver con la baja autoestima, que tiene que ver con los pocos moderadores yoicos con respecto a las capacidades resolutivas y a la regulación emocional, y ahí tendríamos los 4 elementos básicos para empezar a reconocer que ese sería como el zócalo de la suicidalidad de lo que, lo que pudimos rápidamente ver en esas investigaciones. Yo este material después se los paso, va a ser mejor que ustedes lo lean. Me interesa mucho más llegar a los componentes de la suicidalidad y a la distinción de las conductas suicidas para la intervención y algunas modalidades de intervención en cualquier espacio clínico, en cualquier espacio de salud, no necesariamente haciendo salud mental y no necesariamente siendo especialista en salud mental, ¿sí?
Estas son el corpus teórico actual que tenemos dentro de la suicidología, son teorías puntualmente, digamos, dedicadas a la suicidología. Nosotros, para esta actividad de trabajo cotidiano que tenemos, nos amparamos mucho en las teorías de la ideación a la acción, que son 4 teorías, ¿sí? Yo se las propongo acá para el que le interese. Hoy por hoy en PubMed están todas, digamos, publicadas en inglés, pero bueno, se pueden bajar perfectamente y se pueden leer muy bien porque son teorías, y la mayoría son teorías que están hechas bajo evidencia científica en adolescentes, ¿sí? Y por otro lado tenemos las teorías clásicas, la teoría de desesperanza, la teoría del escape, la teoría de la regulación emocional, la teoría del dolor psicológico, que son las teorías clásicas de la suicidología. Hemos dejado de hablar de procesos suicidas hace un tiempo ya, ya no hablamos de procesos suicidas, sino que hablamos de la progresión de la ideación a la acción y tomamos estas teorías. Yo no quiero pecar de técnico, pero me gustaría mucho hacer un repaso por esas teorías, solamente para despejar algunos componentes que son como los, digamos, los puntos de conexión entre las teorías y también sobre una base de nuestro trabajo de investigación que les voy a comentar al final. Esta teoría es central dentro de lo que es la suicidología. Esta teoría, la teoría interpersonal de Joyner, va a hablar de que hay 3 componentes que en la confluencia en el momento en que se dan estos 3 componentes, se genera la conducta suicida propiamente dicha, digamos, la acción suicida, ¿no? Vamos a empezar a distinguir todo el campo de la ideación y el campo de la acción, ¿no? Acá sí se topa con un gran componente que es el sentido de pertenencia o el sentimiento de pertenencia frustrado. También en otras traducciones se pone como el sentimiento de no pertenencia. No pertenezco a mi casa, no siento que me pertenezco a esta familia, no pertenezco a esta escuela. ¿Sí? Voy teniendo esta autopercepción, digamos, de no tener una identidad sobre algún grupo o alguna referencia significativa que me haga sentir que estoy en mi corpus identitario, estoy como ligado a ciertas regulaciones de alguna grupalidad. Entonces ahí aparece esta gran palabrita que es el estoy solo, ¿no? Este estoy solo, obviamente que yo estoy haciendo una reducción de esta teoría para poder avanzar y llegar a los componentes de la suicidalidad, que es lo que me interesa que podamos compartir. Eh, También aparece en la adolescencia la autopercepción de carga, digamos. Percibir que soy una carga para los demás. Esto viene en la impronta muchas veces de lo que es las familias invalidantes, ¿sí? O los contextos invalidantes, ¿no? En donde siempre se lo pone desde un lugar de adultocentrismo al adolescente en una persona que no hace nada, que hay que trabajar para él, sobre todo algunos padres, digamos, o narcisistas o poco o que poco contemplan la diferenciación entre la adultez y la adolescencia, y que y que generan este sentimiento de carga y que de alguna manera se autopercibe, y eso hace la disminución de la autoestima, sentir que uno es una carga para los demás. Esta teoría, si bien está trabajada más para adolescentes, también se la toma mucho para adultos mayores, ¿sí? Sobre todo por el sentimiento de ser una carga para los demás. Cuando estos 2 conjuntos se unen, obviamente aparece algo internamente que busca esta resolución a esta situación, y esta resolución va a aparecer el deseo de suicidio. Pero Joyner trabajó y desarrolló un concepto que es capacidad adquirida de suicidio, así se le llama, que es todo lo que se va generando a partir de estos sentimientos, de esta autopercepción de carga, que obviamente no es de un día para otro, con un ambiente invalidante, con un sentimiento de no pertenencia, ¿no? Con una disminución de la autoestima, con un deseo de suicidio para salir de esta situación. Y esa capacidad de suicidio la traduce en una menor tolerancia al dolor y a la frustración, al dolor, un mayor umbral no mayor umbral, pero sí un mayor umbral de miedo a la muerte, digamos, ¿no? Ya se le tiene como, perdón, un menor umbral de miedo a la muerte. Se empieza a no tenerle miedo a la muerte, un mayor conocimiento adquirido sobre la técnica con la cual uno
puede cometer suicidio, y sobre todo las conductas preparatorias. Eso es capacidad de suicidio. Por eso por ahí la información de los medios en este aspecto es muy interesante que sea muy bien tratado, porque a veces en los medios se traduce un montón de datos específicos que no son necesarios, primero ponerlos, rompiendo la intimidad de la persona que falleció por suicidio, y segundo, que puede haber alguna propensión significante de impacto social con la cual se puede identificar el adolescente. De todos modos, lo que le interesa de esto es cómo el ambiente invalidante y cómo la situación personal de una persona puede llegar a construir, en la teoría de este autor, la acción suicida, la conducta suicida propiamente dicha, ¿sí? Otra teoría también, que no es de las más nuevas, pero que todavía la seguimos como tomando muy en cuenta, la teoría de Van Meister, que es la teoría del escape, ¿sí? Que es escape del yo, que es escape del self, que no es lo mismo, pero bueno, se puede traducir así ahora, y tiene que ver con algo que está muy conectado a las redes. A nosotros nos ayuda mucho esta teoría para pensar la vinculación de los adolescentes en las redes y generar la prevención del suicidio 2.0, que es en las redes sociales, ¿no? Dice el autor que la conducta suicida nace por una experiencia de fracaso. Una experiencia de fracaso que tiene que ver con los estándares culturales, imagen corporal. Ustedes conocen mucho de esto, quienes trabajan con adolescentes. Tener no solamente a veces corporal, también digamos esos puntos fálicos como es el iPhone, los likes necesarios para poder sentirse que uno es visto y que aumentan, o la búsqueda compulsiva de likes o de me gusta, que se traducen inmediatamente en una elevada autoestima, y la disminución de esos likes en una baja autoestima, por ejemplo. Pero también podemos hablar del perfeccionismo, que viene sostenido desde la función de los padres, ¿no? Desde la función, digamos, i- impositiva de los padres, ¿no? Hay algo que se impone desde la paternidad, de que hay que generar ciertos niveles académicos, o que uno debe estudiar ciertas cosas y otras no, o que uno no tiene que ser gordito, ¿sí? Esa experiencia de fracaso, sea por donde venga, digamos, por la fuente en la cual venga, genera en las personas que tienen suicidalidad iniciada, que tienen de alguna manera las fuerzas suicidógenas en sus energías yoicas, atribuciones de culpa. No va a sentir que es el mundo externo en esta imagen, perdón, en esta sociedad del espectáculo, en esta cuestión consumista en la cual vivimos permanentemente, sino que él lo atribuye a sí mismo. Se internaliza esta culpa, y esta culpa empieza a generar la baja autoestima porque no está pudiendo cumplir con algún precepto, ya sea personal, de la familia o de los estándares impuestos por la cultura, la sociedad. Entonces, esa baja autoestima genera inmediatamente ese afecto negativo, que nosotros lo podemos traducir en desregulación emocional, si se quiere, sobre todo en 3 tipos de emociones, que son las angustias, las ansiedades y las impulsividades. En esta situación aparece esa cognición de escape, que es que yo de esto tengo que salir, y una de las maneras de salir es el suicidio, ¿sí? Entonces, esta teoría nos ayuda a pensar también cómo desde un punto de desesperanza y de desesperación se puede cometer suicidio. Obviamente que hay una construcción previa, no es solamente por la desesperanza o la desesperación, ¿sí? Otra teoría muy actual es la teoría de los 3 pasos de Clonsky. Es una teoría que va a decir que la base o el zócalo de la suicidalidad es el dolor psicológico y la desesperanza. El dolor psicológico es un constructo que en suicidología lo tomamos ya como un precepto, ¿sí? Está escrito por el padre de la suicidología moderna, Edwin Shadman, desarrollado en libros, y va a hablar que estos sentimientos de dolor y desesperanza son el primer paso, ¿sí? Y que va a generar las primeras ideaciones suicidas pasivas. O sea, y el dolor psicológico puede venir de cualquier fuente, no necesariamente de una fuente netamente psicoemocional. El dolor psicológico también puede ser existencial, porque no estoy sintiéndome parte de este mundo,
puede ser por una cuestión física, enfermedades dolorosas, crónicas, puede venir por una situación sostenida de violencia, de situaciones de violencia por motivo de género, bullying en los adolescentes, algo que es intenso, constante e insoportable. Eso es dolor psicológico, algo que no se traduce siempre directamente en la fase del estado de ánimo. La persona con dolor psicológico y desesperanza puede seguir, el adolescente puede seguir yendo a la escuela, puede seguir en su casa teniendo ese ritmo quizás cotidiano, ¿sí? De poca comunicación, un poco más en la cama, con mayor aislamientos, pero puede existir esta de base, que es la base que a veces no se nota. Y la ideación suicida pasiva es una rumiación a modo de cavilación obsesiva que no está permitiendo de alguna manera que el psiquismo tenga los resortes de tranquilidad necesarios, y ahí es donde aparece, digamos, la sobredimensión de lo que son los primeros estresores relacionados a la cavilación obsesiva, que es cuando uno está pensando en el suicidio, aún en lugares donde quizá está en una fiesta y está pensando en que el suicidio es una posibilidad de ¿qué? De respuesta al dolor psicológico. Esa es otra premisa que nosotros en este momento, y mientras no aparezca otra investigación, la tomamos como tal. El suicidio es una reacción o una respuesta al dolor psicológico que le da base e inicio a la progresión de las ideas de suicidio, ¿sí? Entonces, teniendo este primer paso, vamos a pasar a un segundo paso, que es la desvinculación, y acá el autor va a decir que esa desvinculación, que si vamos viendo todos estos componentes, casi per se viene a llegar a ser, por sí misma aparece esa desvinculación, algunos autores la llaman el desligue de lo vital. Esto es lo más duro para escuchar en un adolescente o cuando visualizamos en nuestra clínica, en nuestros trabajos, cuando el adolescente está con cierto dolor, cierta desesperanza. La desesperanza es la imposibilidad de ver que ese dolor se va a modificar, no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de caducidad. Y esta desvinculación, este desligue de lo vital se hace de tres fuentes. El desligue de lo social, de lo psicosocial, de lo socioafectivo, el desligue de las ocupaciones significativas, ya aquello que me interesaba hacer antes ya no me interesa, pierde, ¿sí? Esa virtud vitalizante que tenía, así sea jugar al fútbol, salir un viernes, algún hobby, lo que fuere. El desligue de lo vital genera en el curso de la progresión lo que nosotros le llamamos ideación suicida activa, y es donde con todos estos componentes, la ideación suicida activa, lo que es básicamente tiene que ver con el quantum de la planificación, y es el qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Según este autor, después de la desvinculación aparece la planificación, sumado a que si hay capacidad de suicidio, concepto que lo dije recién, que es de Joyner, también lo propone este autor, lo toma del autor anterior, serían los tres pasos hacia la conducta suicida. Y cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de tres formas de conducta suicida relacionadas a la acción. Las conductas preparatorias junto con la tentativa, pero que no hay intento, el intento de suicidio y el suicidio propiamente dicho. ¿Sí? Eso serían la parte de las conductas a donde se llegan todas estas teorías, dicen, según los estudios que hicimos, según las investigaciones que hemos llevado, estos son los componentes que arrastran la fuerza suicidógena hasta la acción suicida. Hay otro modelo, que es el de O'Connor, también un modelo que tiene una fase motivacional y una fase de volición, entre motivación y voluntad, pero el recorte que yo hice es este nada más, ¿no? Cuando hablamos de esta teoría dice que hay moderadores yoicos que son los que van a propiciar la conducta suicida o que la van a demorar, porque ya hay un curso andando, ¿no? Ya hay una suicidalidad presente y activa, ¿no? Esto hace de que tengamos dos componentes. Un componente tiene que ver con el apoyo social, y si tenemos contención emocional, esa posibilidad de que haya una vinculación socioafectiva con alguien que nos propicie, digamos, de alguna manera, una disminución que modere de alguna manera la fuerza suicidógena, va a ser más positiva y quizás pueda hacer cierta demora a la actuación inminente de la conducta suicida. El apoyo material, el tiempo real de compromiso que nos dedican las personas que cuidan, que acompañan,
porque acá hay que, a las personas con conducta suicida, porque acá hay que tener algo en claro, y en suicidalidad, en la suicidología lo tenemos como muy presente. Las personas con conductas suicidas resuelven en una primera instancia, o se resuelve en una primera instancia, toda aquella fuerza suicidógena no en los ambientes sanitarios, sino que lo hacen en la familia, que lo hacen en los grupos barriales, que lo hacen con sus amigos, con su novia. Luego, si se da la posibilidad, entran en el sistema de salud. Mi tesis de maestría era básicamente cómo resuelven las familias con un adolescente con intento de suicidio, la situación de suicidio sin pasar por el sistema formal de salud, sin que vaya al sistema formal de salud, ¿sí? Bueno, el registro es levantado a través de los datos que tiene justicia y seguridad, pero que no pasaron por el sistema de salud y de alguna manera lo resolvieron. ¿Por qué? Porque hubo apoyo social, contención emocional, un apoyo material o no, y eso llevó a que el intento pueda repetirse o pasar a la conducta o a la muerte por suicidio, ¿sí? Si hay apoyo social, otro moderador puede ser el recurso interno, que tiene dos vertientes: la regulación emocional y la capacidad resolutiva y creativa de situaciones problemáticas cotidianas. A veces no son grandes las situaciones complejas, pero si nosotros tuviésemos contención emocional, el apoyo concreto, material, no es económico, es el apoyo de tiempo, el del espacio, el del compromiso del otro, posible también ahí la psicoterapia. Si tenemos regulación emocional y tenemos mínima capacidad resolutiva de las situaciones complejas cotidianas, quizás no podría existir el ingreso de la progresión hacia la acción por más que haya ideación suicida, ¿sí? La ideación suicida no siempre pasa a la acción. Son muchas más las personas con con ideación suicida que con intento de suicidio. El último libro que apareció, el iceberg de la suicidalidad, como le llamamos, nos propone que por un suicidio va a haber entre 20 y 40 intentos, propiamente dichos. Eso se duplica en adolescentes. Por 20 y 40 intentos van a haber 200, o sea, se multiplica por 200 las personas que tienen ideación suicida. Y luego tenemos la población vulnerable, que es de alto riesgo, que es los afectados por suicidio, donde se trabaja con posvención. Entonces, hay una población vulnerable a partir de un suicidio, y a partir de un intento de suicidio, además de la persona, también la familia está comprometida de alguna manera a nivel psicoemocional, porque el evento disruptivo del intento de suicidio o del suicidio propiamente dicho, digamos, va a generar seguramente un movimiento interno singular en la caja de resonancia psicoemocional, y en algunos casos se llevará ese duelo complejo, y en otros casos puede convertirse en psicotraumático. Dejando eso de lado, nosotros despejamos de esas 17 teorías, yo ahora les presenté 4 o 5, estos 5 componentes. Entonces, si alguien preguntara, ¿por qué las personas se matan? Y quizás con este slide o esta diapositiva que resume todo lo que he venido hablando, podríamos decir, bueno, las personas se matan por esto, ¿sí? Por la conjunción de estos 5 elementos. Dolor psicológico, constante, intenso, insoportable, algo con lo cual me convoca de alguna manera a la necesidad de salir de esa situación. Ya dimos algunos ejemplos. Esto lo trabajó años un autor que se llama Edwin Scheidman, ¿sí? Que propuso el concepto de dolor psicológico. Él es el padre de la suicidología, pero no es suficiente. Dice, va a tener que estar en conjunto con el dolor la desesperanza. O sea, que si yo tengo un dolor psicológico, para hacerlo muy gráfico y bastante apresurado lo que voy a decir, por bullying, pero mi familia me dice, Diego, me voy a poner yo, Diego, podés quedarte tranquilo porque el mes que viene te cambiamos de escuela.
ya tiene fecha de caducidad, aunque sea en esa esperanza o en esa posibilidad de salir del dolor psicológico que me puede estar que se puede ser producto del hostigamiento o del acoso escolar. Yo tengo una posibilidad de pensar, la esperanza en suicidología es lo más importante, ¿sí? Porque esas expectativas negativas hacia el futuro generan la sensación de atrapamiento y la sensación de atrapamiento genera desesperación que voy a necesitar ese escape. Y la respuesta al dolor y a la desesperanza empieza a ser el deseo de suicidio, porque algo me duele y no estoy pudiendo salir adelante. Pero no es suficiente ese zócalo que dicen los autores, el zócalo de la suicidalidad, sino que además se tiene que incorporar el aspecto del otro. Cuando hay desamparo y encima me duele y no puedo salir de la situación, ese déficit del apoyo social va a aumentar la suicidalidad a ideación suicida. Y cuando hablamos de apoyo social, no hablamos cuando hablamos del déficit del apoyo social, no hablamos del déficit del apoyo social del entorno afectivo inmediato únicamente. Hablamos también de los sistemas de protección de nuestra salud mental y todo aquello que tenga que ver con la 26061, la 26657, la 27130, que es la Ley de Prevención del Suicidio. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el soporte de respuesta de los organismos que tienen que proteger, digamos, nuestra salud mental. Entonces, el déficit que puede venir genera esto que hablamos recién. Todo lo que tiene que ver con el desamparo, ¿sí? Hace que además que me duele, además que no puedo salir de esta situación porque no tengo esperanza, hay una experiencia de soledad. Esa soledad se traduce en aislamiento social, ese aislamiento social en embotamiento, ¿sí?, de mi situación vital, y estoy generando, digamos, seguramente todo lo relacionado al desligue de lo vital, desligue de los demás, desligue de mis ocupaciones significativas y desligue de mi propia persona, en tanto a higiene, en tanto a aquello que me gustaba hacer, como decíamos recién. No es suficiente, sino que necesitamos la cuarta D. Nosotros a esto le llamamos la 5D: dolor, desesperanza, desamparo y desvalimiento. Está hecho de manera mnemotécnica para recordarlo. Y ya tiene que ver con lo que hablamos recién de los moderadores yoicos y que sigue siendo que ese desvalimiento psicoemocional. Vieron que hay personas que aún en situaciones muy complejas, el viejo concepto de resiliencia, en situaciones muy complejas salen de esa adversidad y positivamente pueden generar una reconstrucción aún en ambientes y en situaciones muy desfavorables. Bueno, en este caso no existiría eso porque si no, no se daría la suicidalidad. Para que haya suicidalidad tiene que haber los 5 componentes de la suicidalidad presentes. En el desvalimiento psicoemocional se pierden las capacidades resolutivas y aumenta la desregulación emocional. Entonces perdemos esa posibilidad de salir de las situaciones y esas situaciones de complejas y esas situaciones obviamente hacen una acumulación de estrés. Finalmente, la última D es disposiciones suicidas, que es cuando hay capacidad adquirida de suicidio y se generan las diferentes conductas de manera directa. Acá nosotros tenemos en este gráfico la diferenciación entre lo que son las ideaciones, lo que está dentro del campo de la ideación y lo que está dentro del campo de la acción. Esto pertenece a las teorías, esto es lo más nuevo que tenemos y es como respondemos hoy en la clínica y nos sirve como construcción teórica también cuando trabajamos de manera comunitaria para hacer psicoeducación o socialización de la información. Hablamos de las ideas de suicidio, que son las primeras verbalizaciones que siempre tienen 2 significantes: suicidio o muerte, pero en calidad de finitud. Y a veces pueden ser directas o indirectas. Frases como me quiero matar, no quiero estar más en este mundo, serían indirectas. Me quiero matar es directa. Como las indirectas son como Dios no me lleva, como no me traga la tierra, ¿sí? Me iría súper lejos donde nadie me conozca. Y no ver nunca más a nadie, tienen calidad de finitud. Sobre todo, las directas tienen que ver cuando aparecen 2 significantes potentes para la suicidalidad, que es me quiero matar o me voy a suicidar. Esas son las verbalizaciones y son las señales de advertencia más directas que pueden haber. Las entendemos siempre ya, sobre todo en la adolescencia, que nunca una verbalización como señal de advertencia en suicidología sea de esta... Hay un triage completo, pero bueno, no viene al caso.
de desarrollarlo ahora porque perderíamos mucho tiempo, pero teniendo esas señales de advertencia verbales y otras conductuales y otras que tienen que ver de contexto, nosotros podemos saber que esa persona está en una situación de suicidalidad al menos presente, no sé si activa, pero está con una situación de suicidalidad. Estas verbalizaciones nosotros en suicidología siempre las tomamos como un pedido de ayuda implícito o explícito, nunca como un llamado de atención, ¿sí? Si es un exceso, la valoración que tenemos que hacer de la suicidalidad y que sea un exceso. Pero todos los acá que trabajan en salud, todos son médicos, la mayoría supongo, saben que cualquier afección a la salud en cualquier orden tiene recaídas, ¿sí? O como se le llaman, no sé cómo se le llaman mejor técnicamente, pero la recaída de una gripe mal curada o la recaída de las adicciones, que es la más conocida. El tema es que en suicidología la recaída puede ser la última y eso nos habilita a tener que bajar más protocolos, más planes de seguridad y más apertura a la red de apoyo, al recontacto y al seguimiento de la persona, el acompañamiento a la persona. Nosotros tenemos una lógica que es escucha activa, contención afectiva, acompañamiento efectivo y enlace diferido si es necesario. Esos son los componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de que hay un registro mínimo de que alguien puede estar cursando suicidalidad. Tenemos la ideación suicida dividida entre ideación suicida activa y pasiva, y la crisis activa suicida, que es el campo dilemático de las situaciones entre vivir y morir, pero la crisis, al ser activa, aplicamos primero auxilio psicológico porque dura de minutos a horas, nos anuncia de alguna manera, de manera espectacular, de que hay alguien que está ya sufriendo o teniendo situaciones complejas referidas al suicidio. Hay algo que me parece interesante poder decir acá, que desde este campo de la suicidología en el cual nosotros nos conservamos todavía y estamos como nutriéndonos permanentemente, no consideramos al suicidio como una psicopatología, por más que el DSM-5 lo proponga dentro de un apartado final que necesita mayor tratamiento. Ellos proponen el trastorno de la conducta suicida. Nosotros estamos ante la despsicopatologización del suicidio y a la despsicologización del suicidio, reconociendo que en una primera instancia no es necesario que se acuda al psicólogo directamente y no sé si siempre va a haber un psicólogo disponible. Hay un tiempo ahí de demora en donde la primera instancia la va a tener que resolver los referentes institucionales, comunitarios y obviamente la propia familia o los allegados del entorno afectivo inmediato. ¿Sí? Esto fue un detalle entre paréntesis. Cuando hablamos con un adolescente dentro del consultorio y tenemos los indicios, las señales de advertencia, sabemos que hay factores de riesgo que pueden estar conjugándose, preguntar sobre la situación de suicidalidad es el elemento básico de valoración, de vinculación que tenemos que tener y preguntar sobre lo que hay que preguntar, ¿no? Con todo lo que te está pasando, con todo lo que me venís diciendo y como te vengo conociendo, si es que conocemos al usuario, al paciente, ¿sí? ¿Has pensado en la muerte o has pensado en el suicidio con todo esto que estás diciendo, ¿no? Digo, a mí me preocupa, pero te quiero preguntar si realmente vos has pensado en esto. Hay una escala, que es la escala de Columbia, para que los que quieran, digamos, profundizar, que es muy, uno se puede capacitar en la misma red, incluso entrega un certificado, que bueno, pone escala de Columbia, que es de la Universidad de Columbia, de la doctora Posner, que es una muy validada y sirve para cualquier tipo de consulta no especializada en salud mental. Intenté acá poner la mayoría de lo que puede ser trabajado en cualquier espacio sanitario, incluso nosotros formamos, bueno, esto lo sabe Cristian, formamos gatekeepers, formamos facilitadores comunitarios e institucionales en habilidades para el manejo de las conductas de riesgo suicida, ¿sí? Y no necesariamente son profesionales, ¿sí? Y a veces ni siquiera son del ámbito de la salud. Esto nos permite valorar la suicidalidad, si está presente o no está presente, y hay que ver si está presente, si es activa. Para saber que es activa, algunas preguntas básicas tienen que ver cada cuánto pensás esto, ¿sí? ¿Con qué intensidad vienen las emociones relacionadas a esto si nos animamos a preguntar un poco más, ¿sí? Si actualmente lo está pensando,
ya pasamos a un tema de severidad. Si lo estás pensando en el momento, va a haber que tomar recursos de apoyo de la red ampliada un poquito más concretos y puntuales. ¿Cómo lo haría si hay método? ¿Sí? Y si lo ha intentado anteriormente. Obviamente que esto va a hablar de la capacidad adquirida y el aumento del riesgo seguramente a un riesgo elevado. Esto como para ilustrar de que con 5 preguntas, que en realidad son 4, podemos básicamente encontrar una distinción, obviamente que puede mentirnos, que puede ocultar, pero eso bueno, va a depender también de la fortaleza de transferencia clínica que uno tenga en su trabajo y las ganas de preguntar y las ganas de comprometerse en una situación tan compleja a la que la mayoría de las personas dentro del sistema sanitario a veces se escapa, ¿sí? Esto también hay que decirlo. Prefiero no preguntar. Listo, te hago la receta, nos vemos mañana y si podés no venir mañana, mejor, con todo respeto, ¿no? Hace 20 años que trabajo en el sistema de salud, he sido director de hospital, director de servicio de salud, 2 veces director provincial, ahora estoy como director de prevención, coordino un equipo hace muchos años y a veces lo que más cuesta es, con todo el respeto que acá ustedes se merecen, es trabajar con las intervenciones suicidológicas en los médicos, sobre todo con los de guardia. Pero bueno, es un tema aparte, ¿no? No era el momento para discutir esto, no quiero salirme del orden de la charla. Si se me complica mucho preguntar esto, que tiene que ver con los tipos de, los tipos de suicidalidad y de valoración que tengo que hacer, a veces está fácil preguntar esto, ¿no? Con todo lo que me has dicho, ¿tenés razones para no vivir? Por ahí más suave, ¿no? No es lo más recomendable, pero a veces que esto es todo un desarrollo que hizo Marsha Linehan, que es la creadora de DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, de la cual soy especialista y aplico. Eh, o preguntar y luego de eso preguntar, ¿y cuáles son las razones para vivir? Porque por algo estás acá. Y ahí tenemos como los indicadores de protección y de riesgo, quizás en algunas preguntas. Esto parece suave, pero es tan complejo hacerlo en los momentos en que hay que hacerlo que, digamos, habría que como pensar en cierto entrenamiento, ¿sí? Tenemos hasta las 9, ¿no? Sí. Puede ser 9:10, sí, para terminar, ¿sí? Por favor, gracias. La triple W, nuestro gran recurso a la hora de hacer las preguntas, estas preguntas que tienen que tener sintonía afectiva, que deben ser apacibles y compasivas, ¿no? A la hora de encontrarse con el otro, en un lugar donde el otro no quiere hablar de eso y nosotros nos vemos casi en la necesidad de tener que preguntar, hasta sería técnicamente ético, técnico y ético. Nosotros decimos siempre que para que haya una pregunta tiene que haber un 70% de vinculación, de contacto psicológico, lo voy a llamar Slack, que es algo que es poder ser compasivo con el otro, pero también ser directivo en lo que voy a preguntar. Y tengo que preguntar sobre suicidio, y eso es la habilitación de saber que eso me va a proponer a mí cierto compromiso y el estar involucrado. Esa atención activa, llamémosle empatía, póngale, no está puesto tan técnicamente, pero tiene que ver con la vinculación para poder valorar. Yo me vinculo con el otro para poder vincular, perdón, para poder valorar. Y eso lo hago a partir de la validación. Validación de las emociones del otro, de lo que el otro está sintiendo, de lo que el otro genuinamente está vivenciando, porque yo tengo en mi haber de categorías un presupuesto de que hay dolor psicológico, desesperanza en algún grado, desamparo, y yo puedo, digamos, leer eso, puedo escucharlo, puedo preguntar sobre eso, desvalimiento, que no está pudiendo con algunas cosas, y estoy ya llegando al punto de que hay disposición suicida. Para preguntar esto, para el punto de la disposición suicida, tengo que preguntar, con lo que te está pasando, ¿has pensado en la muerte? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Tenés razones para no vivir? ¿Lo pensás seguido? ¿Has hecho un intento?
y las personas responden, y las personas ahí se abren y ahí la vinculación permite que tengamos la valoración de riesgo, la posibilidad de pedirle, y me vas a tener que dar permiso para que busquemos a alguien más que nos acompañe en esto, y ahí viene el grado real de vinculación, compromiso, etcétera, que pongamos, porque en cada aparición de una persona con conducta suicida en nuestro consultorio, en nuestro centro de atención, implica un plus de energía, tiempo y espacio que no es la habitual, hasta que se pueda ordenar la intervención, el plan de seguridad, etcétera. Entonces, esto un poquito comentarles eso. Nosotros cuando hablamos de los niveles de progresión, siempre tenemos en cuenta estos 5 aspectos: el enfoque de riesgo, que tiene que ver con los componentes, si hay suicidalidad, si hay ideas, ideación, intentos, si en realidad son intentos, o perdón, son conductas netamente suicidas o son estas conductas autolesivas sin intencionalidad suicida, tener en cuenta siempre las señales de advertencia y los eventos precipitantes, que son aquellas situaciones disruptivas como duelos, pérdidas sobre todo, que generan la propensión o precipitan o empujan un poco más la fuerza suicidógena. Estas son señales de advertencia según el triage que nosotros manejamos. Les paso después el Power, lo pueden encontrar también en internet. Nosotros lo hemos venido trabajando con algunos agregados y hemos visto, digámoslo, según los niveles de riesgo, está como un triage de señales de advertencia. Acá los eventos desencadenantes que vienen con todos estos factores de riesgo, tenemos también los factores desencadenantes que empujan el riesgo hacia la conducta, lo hacen más vulnerable al paciente, al adolescente. Aquí nosotros el agregado es que dentro de esto que ya venimos hablando, dolor psicológico, desesperanza, desvalimiento, desamparo, suicidalidad, tenemos cada vez más, aunque nos está faltando la evidencia un poco más sólida, es que donde hay agresión, donde hay violencia, donde hay abuso, protocolo de suicidalidad. Duden de suicidalidad. Y donde hay suicidalidad, duden, o protocolo de abuso, duden de que hay violencia. Cada vez más la asociación es directa, ¿sí? No lo podemos decir todavía a ciencia cierta, pero la casuística, nuestra vida clínica, cada vez, y ustedes esto lo deben saber mucho más que trabajan con adolescentes, ¿sí? Para terminar, quedan un poquito de cosas social. No vienen inyecciones de vitalización. Esto de la cultura del optimismo trágico, de que todo lo podés, salir adelante, solo se puede, en suicidalidad no funciona. No sé si en otras cosas funciona, pero en suicidalidad no funciona. En suicidología no funciona. Empieza a ver en el desligue de lo vital, por eso quienes trabajamos en suicidología en realidad trabajamos para vitalizar la vida, esa es nuestra misión, ¿no? Nuestra visión, si se quiere. La deshabituación en temas de salud, hay disminución de placer, de proyectos, en los hábitats donde está el adolescente, son 4 indicadores de cambios de deshabituación. Si hay algo que dejó de hacer por su salud, cambió algo que le causaba placer, pierde los proyectos que tanto le interesaban y su hábitat está tomando una distinta forma a la que estábamos hablando de una deshabituación que viene de una fuente que se llama desligue de lo vital, que es lo que vimos en la teoría de los 3 pasos y después lo vimos en los 5 componentes relacionados al desamparo. Aparece ese desligue de lo vital también en la desvinculación, en mayor aislamiento, en un sentimiento de no pertenencia, en respuestas de irritabilidad permanente, en el desinterés psicosocial, el desinterés por todo aquello que tenga que ver con los otros. ¿Cómo se contrarresta? Con afectividad y proximidad. Esa es la clave en suicidología para acompañar a un otro. Terapia, si hay, excelente. Psiquiatría, si hay, excelente. Acompañamiento terapéutico, si hay, excelente. No sé cómo será en Chaco o en República Dominicana, que vi por ahí, o en Buenos Aires, no sé cómo será. Pero lo que conozco del país, y sobre todo acá en Catamarca,
hay una dificultad compleja para conseguir terapia. Hay terapeutas, ¿no? Entonces, por ahí yo no digo que esto vaya a suplir la psicoterapia, pero cuando no hay que arreglárselas. Y ahí aparece un gran eslogan, que eso sí venimos trabajando desde Salugénica, que es este centro que trabaja hace 15 años con personas con disposición suicida. Solo trabajamos con personas con disposición suicida. Nuestro programa está hecho para trabajar con personas con disposición suicida, con coloquios terapéuticos, grupos, trabajo con referentes, teléfono 24/7, bueno, todo un sistema de acompañamiento. Es el aquí, ahora, contigo activo. Eso tiene que ver con la proximidad. Es la disposición a estar con el otro en la situación compleja de suicidalidad, pero a su vez la afectividad que tiene que ver básicamente con la implicancia, ¿sí? Estar involucrado, pero también estar implicado en lo que al otro le pasa, y si no estamos dispuestos a hacer esto, quizás no seamos nosotros los que tengamos que llevar adelante un proceso de acompañamiento en suicidalidad. Esto es lo que yo tenía pensado hoy compartir con ustedes. Eh, Ese es el Instagram de Salugénica, pueden entrar ahí. Ahí nosotros hacemos respuestas permanentes, envío de material, etcétera, a partir del Instagram únicamente. Así que pueden chatear si quieren algo o necesitan algo más de lo que hemos hablado. Igual se ha compartido un material que es en algunos aspectos correspondiente a lo que les he podido hoy compartir en esta horita. Y si se levantan estos, si se vinieran de Estados Unidos y de Europa, estos autores que yo he presentado hoy, seguramente yo desaparezco del planeta, ¿no? Porque bueno, en un minuto traté de, como, de generar eso que es en qué puntos de confluencia, de unión, estas teorías y estos modelos explicativos nos van dando lugar para encontrar estas 5D. Antes de terminar, y como trabajamos por la vida, vitalizando la vida, quienes hacemos esto desde el lugar que fuere, somos militantes en prevención de suicidio, algunos de nosotros tiene 20 años haciendo prevención no solamente acá en Catamarca. De las 5D, dolor psicológico, desesperanza, desamparo, desvalimiento y disposición suicida, tienen que confluir las 5 para que haya acción suicida, intento suicidio propiamente dicho. Yo no le puedo decir a alguien, che, dejate de joder, que no te duela más. Ya está, se terminó. Levántate, no te tiene que doler esta situación. No le puedo decir mañana va a cambiar. Dar una falsa esperanza sería como peor todavía. Más, sería hasta mala praxis. Tampoco le puedo inyectar una inyección, hay muchas inyecciones para levantar el ánimo o muchas cosas para levantar el ánimo, pero no le puedo dar valimiento psicoemocional de golpe. Listo, vas a resolver esto, lo vas a pasar. Tampoco le puedo decir, no, no pienses en matarte. ¿Qué estás pensando? La vida es bella, para vos será bella. Pero fíjense que la D del medio, del desamparo, esa es la que nosotros podemos hacer hoy, es en la que podemos nosotros limitar una de las 5D, y tiene que ver con el apoyo social del entorno afectivo inmediato y del soporte material que tienen que dar las instituciones que tienen que proteger la salud, sobre todo de aquellos que están en una situación más álgida en padecimiento emocional o mental. Así que la propuesta es esa, desde cualquier espacio podemos generar la prevención. Y por último, la premisa en suicidología es que el suicidio se puede prevenir, sí, sobre todo si aplicamos la D de amparo, sería no el desamparo, pero no siempre se puede evitar. Trabajemos por lo que sí se puede prevenir. Así que bueno, ese es un poco el mensaje también que quería dejarles, más allá de lo que hemos compartido técnicamente. Gracias, Diego. Y acá hay unas preguntitas de la gente y bueno, pueden seguir preguntando si quieren. Y una de las preguntas de la doctora Kaplan es, ¿qué diferencia hay, o si son sinónimos, entre tentativa e intento? Estás muteado, Diego. Estás muteado. Bien, gracias. Eh, si escuchan un niño llorar es porque estoy en mi casa y está llorando el niño que vive acá en casa. Este, Algunos autores lo asocian y lo ponen en el mismo lugar, para nosotros no es lo mismo.
La tentativa son conductas preparatorias, pero que no han llegado al punto mecánico que llega el intento, donde hay intención autolesiva. Es una conducta preparatoria la tentativa, ¿no? Sería como tener las pastillas ahí, estar a punto de, pero no las tomo, ¿no? O avisar que uno lo va a hacer y que tiene el método posible para hacerlo. Y está ese método. En cambio, en el intento hay tres posibilidades. Uno primero tiene que ver que tiene que haber intención, tiene que haber una posibilidad de autolesión, ¿sí? Independientemente del grado de letalidad que tenga, hay distintos grados de letalidad, ¿sí? Que pueda tener el mecanismo, el método utilizado. Y el intento también puede ser un intento abortado, que es cuando ya tengo la soga al cuello, pero me viene la imagen de la Virgen. Acá en Catamarca son muy creyentes, no soy de acá, pero yo, digamos, veo cómo la Virgen a veces genera un factor protector. Puede ser interrumpido porque llegó alguien o puede ser, digamos, una disfuncionalidad mecánica. La diferencia básica es que en el intento está la conducta, que por alguna razón no llega al suicidio propiamente dicho, y en la tentativa se tienen los métodos, los mecanismos, la planificación, pero no se logra accionar el mecanismo técnico, digamos. Una diferenciación de grado, si se quiere, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta que hacen es, ¿debería derivar al paciente que está con tentativa, intento, ideación, cuando no se lo quiere atender? Como vos decías, muchas A veces el ver, claro, médico se siente. bien. El tema es que para la ley 27130 toda situación de riesgo de suicidio es considerada una urgencia, y si la derivación es una derivación referida, digamos, ¿sí? Porque a veces, no sé cómo será ya, pero a veces vemos que, sobre todo ahora que estamos en la gestión pública, yo derivo con un recetario. La derivación es un proceso de enlace, de eslabonamiento, ¿sí? Yo no puedo soltar mi eslabón de la cadena de canalización que voy a dar con otro profesional por un certificado. Ah, yo lo derivé. Mientras el otro no haya sentido, o sea, si el otro, el usuario, el profesional no lo tomó, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Hasta que no se cumpla el proceso de referencia, yo sigo teniendo, digamos, injerencia legal sobre lo que estoy haciendo. Si no quiero atenderlo, ¿sí? Habría que pensar, si trabajo en atención primaria, y lo siento, vas a tener que trabajar hasta lo que más puedas, abriendo la red de apoyo, trabajando con el trabajador social, con el agente sanitario, buscando el plan de seguridad y la red ampliada para poder hacer los cuidados más pertinentes, hasta poder encontrar la posibilidad de derivación. Si soy psicólogo, puedo derivar también, pero insisto, la derivación es un eslabonamiento que canaliza de un espacio terapéutico a otro, de un profesional a otro, pero no termina con el papel que yo, andate, derivo al hospital, ¿sí? O casi abandono de persona. Perfecto. Y si no Eso es podemos, sí, obviamente que hay que derivar. El tema es en qué funcionalidad estoy, si trabajo en atención primaria, si trabajo en una guardia, me veo casi como, digamos, es parte de mi bagaje de acciones que tengo que hacer pertinentes por mi rol técnico que hago en ese espacio. Y además, si pues, trabajo en el consultorio privado, supongamos, aún así yo tengo que contactarme con el profesional, hacer la derivación, el acompañamiento del referente vincular para que esté al tanto del permiso del usuario que me dé para que se incorpore el referente vincular que va a acompañar las indicaciones. Es como un combo también. Que hoy no quise hablar de la parte netamente clínica, de cómo sería la valoración, el tratamiento, porque bueno, era como me habías dicho que era un poquito más ampliado y que lo podríamos hacer como más, quizás entraba personas que ni siquiera eran del sistema de salud. Lo traté de poner como el ABC para el sistema de salud. Pero sí, y también creo en esto de que no todos estamos en todo el momento, en cualquier espacio, para recibir un usuario con disposición suicida. O sea, pero quienes trabajamos en esto sí, pero hay protocolos que tenemos, y hacemos esto, pero hay veces que no estamos nosotros en nuestro propio autocuidado, ¿no? Poder
cuidarnos también de situaciones complejas, que quizás en nuestra propia caja de resonancia psicoemocional en ese momento no, pero el sistema de referencia tiene que existir y entendiendo que para la ley de salud mental, perdón, para la ley 27130, que es la ley nacional de prevención de suicidio, es considerado toda situación de suicidio una urgencia. Exacto. Perdón, toda situación de riesgo de suicidio una urgencia. Desde ahí tenemos que partir y ver qué hacemos. Creo que todo profesional de la salud tiene que involucrarse lo mínimo que debe saber, independientemente de la especialidad que tenga, de los primeros auxilios psicológicos. Y en base a eso, digamos, hacer esta red, digamos, y comprometerse, porque como vos decís, eh, en, sé que hay lugares inhóspitos, pero generalmente aún estamos en Chaco, nos faltan muchas cosas, pero tenemos gente conocida, profesionales, que uno puede tomar el teléfono, llamar, presentar al paciente, hacer, digamos, ese camino y no solamente ser una temática de papeles y lapicera, sino que el paciente se sienta acompañado e interesado, porque si no, como que nosotros estamos sumando, sos un número más, y lo que ellos dentro de todos sus pensamientos y su estructura psicológica se sienten así como que no son, entonces, bueno, voy a hacer esto. Y nosotros capaz con nuestras actitudes, en vez de, sin, sin, sin tomar uno la posta de un tratamiento completo, pero nosotros tenemos que dar ese hincapié y acompañar en este proceso. Otra cosa que dice acá el doctor Cristoso, un comentario, y justo lo que hablaba vos de la casuística, de abrir varios caminos cuando hay un hecho, puede estar vinculado o no con otras cuestiones. Dice, tenemos muchos niños pequeños que sufren bullying, divorcios, abusos, maltratos, abandono, muchos, etcétera, muchas otras cosas más por los cuales se nota que tienen un sufrimiento emocional. Y bueno, esto es lo que vos decías, que digamos hay que ir pesquisando todas estas cuestiones que pueden estar atravesando. Otra cuestión acá dice, eso iba a preguntar, digamos, a dónde se deriva en caso de tener un adolescente con autolesiones. Y esto un poco, disculpa Diego, que tomo un poquito la palabra porque vos sos de Catamarca y bueno, nosotros acá en el Chaco tenemos, digamos, un protocolo que le invito a que se interioricen en el 2021 y acá están inclusive representantes de ese y que intervinieron en este protocolo sobre suicidios un protocolo del Chaco que se unió a UNICEF, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud del Chaco y se hizo cómo hacer ese camino, digamos, de derivación oportuna. Así que también acompañamos a que ustedes puedan buscar esa bibliografía. También va a aparecer en el drive de todas las bibliografías para el examen final. Pero más allá de un examen, son recursos que nosotros tenemos que buscar, leer, masticarlo, porque esto es una situación que si bien atraviesa a la sociedad, pero cada uno es responsable en su saber y en su responsabilidad ante la sociedad de saber cuestiones y cada uno tiene que ir respondiendo en forma de acompañar a todas aquellas personas que están atravesando esta situación. O sea que como nosotros, como médicos, como otras profesiones relacionadas afines y también como padres, también ese protocolo también está para que puedan leer, masticarlo, socializarlo. Después dice, bueno, muy linda clase, obviamente, esclarecedor. También dicen, bueno, es muy corto todo para tan amplia información que uno necesita, pero bueno, el objetivo es esto. Gracias en estos últimos tiempos, este tema ya no es tabú, ya se puso en la mesa. O sea que fíjense que nosotros como aquellas personas que están escuchando en sus casas, que son familiares o responsables, digamos, adultos que tienen a cargo niños, niñas, adolescentes, una de nuestras prácticas hoy día es en la consulta, en algún momento preguntarle al paciente si pensó en matarse, que antes uno puede decir, güey, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Pero acuérdense que la estadística es la segunda causa de muerte en Argentina, el suicidio en adolescentes dentro de 15 y 19 años. O sea, cómo estar ajeno, cómo no estar, digamos, dispuesto
a que todo eso que la persona tiene guardada, una persona pueda hacer esta pregunta. Nosotros como profesionales una responsabilidad, y el que tiene hijos o el que tiene algún niño, niña o adolescente a cargo, también es un tema de instauración en la familia, tema de instauración en la escuela. ¿Estamos? Porque como decía Diego, ellos, digamos, la persona que está atravesando, digamos, esta situación se sienten muy solos, se sienten con ese caparazón y que, ¿por qué no dar esa preguntita que muchas veces va a ser, digamos, ese ganchito que va a sacarlo de esa situación? Porque como dicen muchos mitos, que hay que desterrarlo. En este caso, la prevención es muy importante y se puede hacer mucho en estas cuestiones. O sea, se puede prevenir el suicidio. No es que, va a terminar así. No, no, no. Si nosotros hacemos muchos, y familiares inclusive pueden salvarse. O sea que nosotros tenemos que tener muy presente en mente. Dice otra cuestión acá, bueno, necesitamos más capacitación. ¿Puedo Sí, hacer una? eh, sí. Nosotros acá en Catamarca, yo conozco el protocolo de Chaco, estuve en contacto hasta el año pasado con una psicóloga que armó el protocolo, que acompañó el proceso, no me acuerdo el nombre, en este momento lo tengo agendado, pero no recuerdo el nombre, con la cual hablamos. Se llama Conozco, Jessica. ¿eh? Jessica. Jessica Jabao, Jessica puede ser. Ah, Abao. bien, con Va, ella. iba a estar Bien. presente. Ah, bien, bueno, estuvimos en contacto, me pasaron el contacto, que es un protocolo que lo marcamos como referencia en Argentina, no hay muchos protocolos, ¿no? Un protocolo funcional, creo que Corinfield ayudó un poco, me parece, en las capacitaciones o algo de eso. En algún momento pues ya perdí el contacto con Jessica. Pero sí sabemos que no hay muchos protocolos en Argentina. Uno es el de Chaco, que, bueno, que puede transmitir, digamos, además de un montón de cuestiones, la organización del movimiento de lo que son los usuarios o cómo es la respuesta que pueden dar los sistemas a los usuarios. Em, Siempre decimos que a veces los protocolos en suicidalidad em, necesitan nutrirse de el contenido de la praxis directa, ¿no? Entonces, por ahí este ABC ayuda a la praxis directa, digamos, porque se puede aplicar en cualquier protocolo lo que estamos viendo. O sea, porque cuando me topo con el usuario, más allá de hacer un seguimiento procesal, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la vinculación y que me propone, más allá de que esté escrito, tres cuestiones fundamentales para trabajar, sobre todo en suicidología. El conocimiento, las habilidades y la actitud. El conocimiento, puedo tener másters y doctorados y lo que fuere. Las habilidades, puedo tener muchas praxis clínicas de 20 años de generación de habilidades, pero lo que se juega en suicidología es lo actitudinal, es la posibilidad de generar el marco de confianza directiva de lo que tenemos que hablar o hacer de suicidio, de cómo vamos a generar el plan de seguridad, las instancias de derivación, la posibilidad de que se incorpore el referente vincular. Todo eso va a pasar a partir de lo actitudinal, y lo actitudinal no tiene otra funcionalidad que lo que nosotros le llamamos la fase, la necesidad de formación, análisis personal, supervisión y equipo. Eso genera lo actitudinal. Lo demás, con tiempo y dinero podemos formarnos y podemos generar mucho, digamos, conocimiento y también habilidades, pero lo actitudinal, que es el tercer elemento que nosotros le damos mucho hincapié, nosotros le damos más lugar a al trabajo de lo actitudinal, la actitud terapéutica, no la aptitud, y esto también me parece interesante, ¿no? Y eso va como si fuese una pinza en los protocolos, porque si no, el protocolo está, pero yo estoy como desenganchado. Lo hago hasta donde puedo entender, ¿sí? A veces cuesta mucho sostener los protocolos por estas cuestiones, ¿no? Si no, yo puedo aprender un protocolo, pero si no me identifico y no me puedo como abrochar a eso, estoy como suelto, aunque haga los pasos que tenga que seguir. Eso me parece que en suicidalidad, el trabajo de suicidalidad es fundamental. Perfecto.
Bueno, acá también está el servicio de adolescencia del Hospital Perrando, que está trabajando muy bien ya hace mucho tiempo, que también ahora a terminar voy a pasar una promoción donde ellos también van a participar de una jornada muy interesante en octubre. Y bueno, una nueva incorporación acá opina que es Mayra Peñartiz, Peña, Pe- Pertiñez, perdón, es una médica pediatra que terminó la residencia de adolescencia, es pediatra y está trabajando ahí. Y ella nos dice que el viernes 27 en el servicio de adolescencia del Hospital Perrando va a haber talleres y actividades en prevención de suicidio Bien. en el mástil del Hospital Perrando en el transcurso de la mañana. Así que, bueno, todos cordialmente invitados. Bueno, Eh, ahí estaremos. Eso, muchas gracias por la capacitación. Después Liliana Valdés pregunta, ¿cuáles son los primeros auxilios psicológicos para intervenir en una Bien. crisis Ahí, con ahí una... hay que hacer una distinción. En suicidalidad tenemos como tres grandes grupos de intervención. Primero tenemos la población vulnerable, la población con ideas, con ideación, suicida pasiva, donde es difícil pesquisar a veces si no podemos hablarlo y no podemos encontrar las señales de advertencia, ¿sí? Después tenemos las intervenciones sobre la crisis suicida activa, que es ahí donde aplicamos los primeros auxilios psicológicos, que es una técnica de intervención en crisis. Nosotros usamos la de SLIQ, la que permite que se pueda resolver la crisis en un acompañamiento directivo o facilitador que nos propone la intervención en el momento crítico. Y tenemos un tercer grupo de intervenciones, hablamos población vulnerable, ideas y ideación, una población sobre cuando existe la crisis. La crisis suicida activa, la verdad que está buenísima, con todo respeto. ¿A qué me refiero? Porque ahí se anuncia concretamente de que alguien está queriendo matarse y que está en el dilema, es una situación dilemática, álgida, en donde está en ese estrés, microestrés de vivir y morir, pero que puede hacer una manifestación donde lo privado se hace público. Entonces, tenemos no hay que pensar mayores señales de advertencia, nos lo está diciendo a través de todo lo gestual, comportamental y toda la desorganización yoica que trae la crisis. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo de intervenciones en suicidalidad tiene que ver con las situaciones de riesgo de suicidio, que es cuando hay ideación suicida activa, cuando hay planificación, cuando hay conductas preparatorias, tentativas, cuando ya hubo intento. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos como tres distinciones de intervenciones clínicas diferenciales, ¿no? Pero bueno, los primeros auxilios psicológicos es una técnica que es puntualmente para las situaciones de crisis activa, ¿sí? Que dura de minutos a horas la crisis, ¿no? Después vendrá la situación crítica o post-crisis. Perfecto. Bueno, Después, bueno, tenemos voy leyendo lo que van comentando la gente. Bueno, también hay una actividad que se va a hacer por Instagram Live el 23 del 9, ahora el 23 de septiembre. El Servicio de Adolescencia del Perrando también va a hablar sobre derribar mitos sobre el suicidio y los primeros auxilios psicológicos hay un por libro Instagram. para los que quieren trabajar mito. Bueno, hay mucho material en internet, pero hay algo que se llama En tus zapatos, así se llama, En tus zapatos. Yo lo tengo, por ahí te lo paso, Cristian, ¿Sí? o le pido a los chicos que te lo pasen, que habla de los sesgos, no los mitos que conocemos que están como muy... Eso pueden ayudar mucho porque habla del sesgo biológico, el sesgo social, el sesgo judicial sobre el suicidio y está buenísimo. Es unas recomendaciones no solo para medios, sino para hacer prevención. Lo hizo la Niña Amarilla, que es todo un movimiento en España que trabaja en prevención del suicidio con quien estamos en contacto, y escribió este documentito que está, no, documentito, no, documentazo. Pasa que es corto, es muy ameno, muy amigable para leerlo y habla de los sesgos del suicidio, no mitos, que se le puede aumentar a los mitos que conocemos, que son los más socializados, y es un material muy exquisito como para poder trabajar, sobre todo cuando hacemos estos talleres así como abiertos que no sabemos quién está, digamos, si hay una persona con mucha suicidalidad presente o no, y bueno, el cuidado por ahí tiene que ver con eso también, ¿no? Cuando hacemos talleres específicos del tema, pero inespecíficos en el público. Perfecto. Después Andrea Mayol, que es la jefa del servicio de adolescencia del Hospital Perrando,
nos recuerda que la provincia del Chaco cuenta con el protocolo intersectorial de prevención, atención y abordaje en la posvención del suicidio, que es otro capítulo que no hablamos. Sí, sí. Bueno, me van a pasar todo este material y yo lo voy a compartir con ustedes, donde están las mesas que integran salud, educación y desarrollo social. Muchas felicitaciones. Después una doctora dice, Analía Aguado, cómo proceder cuando vemos situaciones de riesgo extremos como accidentes de tránsito, violencia extrema, consumos problemáticos de alcohol o sustancias con sobredosis, si detectamos conducta de riesgo que rozan el intento de suicidio. Bien, hay una cuestión fundamental que es que la ley 27130, si estamos hablando de personas en riesgo, obviamente que hay que avisar al sistema de protección pertinente, es, es fundamental en otras situaciones como donde hay la situación de delito. No digo que todo consumo tenga que ver con el delito, obviamente, ustedes sabrán, la fiscalía, etcétera, pero en las situaciones de riesgo extremo no queda otro más que ajustar no sé cómo funciona ya el sistema del protocolo en las emergencias, ¿sí? Pero acá tenemos dos niveles, uno es el nivel de SAME-ACE. SAME-ACE es SAME, asistencia y cuidados emocionales, es un sistema entre salud mental que organizamos de nuestra Secretaría de Salud Mental y el SAME, que responde a temas emocionales, digamos, ¿sí? No a emergencias físicas, digamos. Entonces, eso acá funcionaría de esa manera, pero el sistema de protección debe estar, la red ampliada, el no abandonar y obviamente que si es un caso extremo, a la guardia, ¿no? No queda mucho más para pensar, ¿no? Si hablamos, como dijiste, de usar la palabra extremo, ¿sí? Nosotros acá en posvención estamos trabajando también un montón, que es otro capítulo, como dijiste vos. Yo me tengo que retirar en unos pocos minutos. Lo que hemos incorporado en la posvención institucional, hemos protocolizado la posvención institucional, no la posvención directa que se trabaja con los afectados del entorno inmediato afectivo, ¿sí? Para eso tenemos zonas seguras, espacios de escucha, etcétera, que lo estamos en pleno desarrollo, pero sí estamos aplicando la posvención institucional, que es ir a trabajar a las instituciones en donde trabajaba o estaba o iba a la escuela la persona que cometió suicidio, ¿sí? Entonces, hemos avanzado con eso, todavía la prevención comunitaria la estamos pensando en lo que sería el tratamiento en los medios, pero sí con la prevención institucional. Sí que de hecho este año ya pudimos avanzar con un escrito con respecto a eso y lo estamos aplicando sobre todo en las fuerzas de seguridad, porque este año en Catamarca hubieron 7 suicidios entre policía y penitenciaría, así que estamos en el trabajo procesal de las intervenciones de trabajo grupal que hacemos dentro de las instituciones en posvención. Tenés apagado el micrófono. Una última cuestión y después ya te liberamos, Diego. Dice, bueno, una experiencia, cuenta una doctora, en servicio de guardia recibimos tantos ingresos de intentos de suicidio, pero con medicación que no van a poner en riesgo la vida del paciente, que toman pastillas, por ejemplo, ibuprofeno, anticonceptivos. La conducta estuvo, la ideación estuvo, pero en guardia no contamos con espacio físico ni personal suficiente para dar atención adecuada. Debemos internar o dejarlo en observación. Bueno, El y que criterio, el criterio de de la, internación, el criterio de internación va a responder al nivel de urgencia relacionado a la letalidad del método, al soporte familiar, si va a estar o no, ¿sí? Y a la intención presente que tendría que ver con la suicidalidad activa, ¿sí? No puedo dejar ir a alguien con una suicidalidad activa, con letalidad presente, y encima si no tiene quien pueda responder como referente vincular a un verdadero sistema de cuidado para que lo traiga mañana a consultorio externo. Esos son los criterios básicos, digamos. Después está el alineamiento de criterios, ¿sí? Donde hay riesgo cierto inminente, donde no hay apoyo familiar y hay suicidalidad presente y activa, son mis 3 alertas rojas de donde no lo puedo dejar ir de ningún espacio sanitario, ¿sí? Bueno, exacto. eh, veo que han hablado mucho del protocolo, me parece interesante que lo sigan proponiendo, yo lo he leído, me parece muy interesante, ¿no? Los protocolos se nutren en capacitación permanente, acá cuesta un montón sostener protocolo, tenemos un protocolo de urgencia, cuesta un montonazo sostenerlo,
Insisto con esto de tener que abrochar los profesionales al protocolo, porque digamos no hay otra manera que es que mientras más conozcan y más se puedan nutrir de eso y opinar y estar representados en el protocolo, y son tantas las instituciones, ¿no? Que debería decir, cada institución debería tener un protocolo y tendría que haber un protocolo madre. A veces funcionan los protocolos, en la mayoría de las provincias tengo un conocimiento muy completo de que no funcionan los protocolos, no sé cómo será en Chaco, cuesta muchísimo, ¿sí? Existe en papel, pero cuesta mucho la funcionalidad, entonces parece que es una estructura que no es funcional, la mayoría, con todo respeto, pero no sé cómo funcionará en Chaco, no lo conozco el funcionamiento. El protocolo está más que bueno, insisto, nosotros lo comentamos siempre cuando hablamos de las provincias que tienen protocolo o guía de procedimientos, y habría que pensar también en esto de poder hacer de mayores recursos de lectura, el ABC de la suicidología, que es un poco lo que presenté hoy, desde nuestra perspectiva, poder nutrir más a los profesionales que puedan dar esa respuesta, digamos, sanitaria o la respuesta que no siempre es de salud mental. Así que bueno, yo los voy a dejar. Ha sido bastante grato compartir este momento. Traté en una hora de, de poner un montón de conceptos, pero la idea creo que quedó bien en claro de que la única respuesta que podemos dar a la 5D es derribar el déficit del apoyo social afectivo. Ya con eso hacemos prevención, hacemos cuidado, después se verá cómo sigue. Así que bueno, que anden bien, muchas gracias por la invitación Bueno, y Diego, estaremos en contacto. un Si no placer les conocernos. molesta, yo Espero que necesito retirarme. sí. Nos Chau, vemos y chau. bueno, Hasta Muy me luego. bueno. dice que sos un buen representante de Catamarca, un orgullo, excelente disertación. Así que bueno, Diego, que no sea la Esa es mi última vez, pareja. Esa es mi pero, pareja. No, mentira. pero ahí está. No sé quién Ese es será. el No, apoyo no. No, no, positivo. no. No sé quién será, pero Bueno, digo, Diego, le he pagado gracias. para que hable eso. Chao, que anden bien. Gracias, Diego, por todo. Y bueno, a los presentes también para comentarles el agradecimiento de que están hasta esta hora. Ya estamos terminando. Queremos invitarle que el 9 de octubre hay una jornada de adolescencia, la primera jornada provincial de la Sociedad Argentina de Pediatría de Chaco. Mirá, es un logro tremendo. Estamos muy felices, muy contentos. Viene una eminencia, digamos, en adolescencia, el doctor Enrique Werner, que es médico pediatra, de mucho reconocimiento nacional, internacional, premios, jefe que se jubiló como jefe de servicio de adolescencia del Hospital Argerich, una persona muy especial, empática, sensible, didáctica, docente. Tuve el placer de poder hacer el curso de posgrado de adolescencia de la UBA el año pasado y terminarlo con él. Así que le invito, inscríbanse, está en el Instagram de Sociedad Argentina de Pediatría, SAP Chaco, están todas las cuestiones, inscríbanse ahí, si tienen alguna dificultad, manden un mensajito al privado y se contactan con ustedes para que puedan inscribirse. Es de 8 de la mañana a 4 de la tarde en OSDE, de acá de Resistencia, va a estar más que bueno y una hermosa oportunidad de juntarnos, va a haber también cuestiones artísticas, digamos, va a ser algo muy chévere, diría nuestra compañera dominicana. Y bueno, y para terminar, no sé si podemos compartir el videíto a nuestra soporte técnico Judith Lescano. Y bueno, dejamos este granito de arena o esta semillita, mejor dicho, para poder reflexionar a lo largo de nuestra noche y de nuestra práctica profesional y poder involucrarnos cada vez más en esta temática, porque nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes nos necesitan y nosotros tenemos herramientas para nutrirnos y para poder ser ese andamiaje. Necesitamos estar juntos, unidos, trabajar en equipo. Nada vamos a hacer solo. Y gracias a Dios para el que cree y el que cree en lo que crea, pero en Chaco aún somos una región no pujante, pero hay redes, hay gente que está trabajando con esto, hay gente que nos brinda su apoyo. Es cuestión de unirnos, aglomerarnos, sumarnos, hacer ese efecto enzimático en favor
de cada niño, niña y adolescente y que esta situación se pueda revertir. Quedamos con este videito y nos vamos. Gracias, chicos, por todo. Un abrazo enorme. A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien. Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable. Aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza. Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacer de cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan. Que sean un lugar seguro, Que nos ayuden a salir de momentos difíciles. porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña. Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental.